A ver, uy, ¿qué cara traes tú? ¿Se puede saber qué te pasa? De verdad es que tengo una mala suerte que no se puede aguantar. Había una pregunta que valía 2 puntos y lo he dejado en blanco, en blanco. O sea, voy a suspender el examen, no voy a aprobar la asignatura, no voy a poder terminar la carrera y yo no sé qué voy a hacer con mi vida, porque claro, es que tú figúrate, madre mía, todo me tiene que pasar a mí. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los pensamientos automáticos negativos que todos y todas tenemos y que muchas veces pueden afectar el desempeño de nuestras tareas, de lo que queremos hacer. Como siempre vamos a empezar con una fundamentación teórica en la que explicaré un poco algunos conceptos que tienen que ver con todo este mundo de los pensamientos automáticos y nuestra conducta. En segundo lugar vamos a ver unos ejemplos que en este caso van a ser las distorsiones cognitivas que también nos afectan a todos y a todas y que están directamente relacionadas con los pensamientos automáticos. Vamos a ver también un recurso que me ha encantado, que he descubierto a raíz de preparar el material para hacer este vídeo, y eso es lo chulo de esto, que yo me lo paso muy bien y también aprendo. Y finalmente voy a dar una serie de ejercicios, que en este caso van a ser bastantes, para que pongamos en práctica desde diferentes perspectivas la forma de atender a nuestros pensamientos automáticos. Así que vamos al lío, que hay tarea. Y como siempre, pues voy a empezar un poquito por definir qué son los pensamientos automáticos. Veréis, cuando nosotros accedemos al conocimiento, los seres humanos, tenemos ya estructuras mentales, cuando ya hemos crecido, cuando somos niños se van formando, que nos facilitan un poco el conocer el mundo. Tenemos ciertas categorías y de estas categorías se deducen a veces las creencias, y de estas creencias, de una forma muy rápida y de una forma muy superficial, pensamientos automáticos. ¿Qué son estos pensamientos automáticos? Pues son unos pensamientos casi telegráficos que pasan por nuestra mente de una manera muy rápida y que a veces incluso son difíciles de detectar, pero que todos y todas tenemos. Pueden ser de dos tipos, positivos o negativos. Cuando estás haciendo una tarea, por ejemplo, y te está saliendo bien, o una receta y te está saliendo bien, y tú dices, ¿qué arte tengo? Si es que me va a salir riquísima. Eso es un pensamiento automático que muchas veces, como os digo, pasa muy desapercibido. También podemos tener pensamientos automáticos negativos, que son los que ocupan el vídeo de hoy, pues cuando estamos haciendo, por ejemplo, un examen o una exposición oral y pensamos, madre mía, qué mal me va a salir, qué mal lo estoy haciendo, hoy estoy muy espesa. Eso es un pensamiento automático negativo. ¿Qué sucede? Pues que estos pensamientos a veces afectan al desempeño de ciertas tareas. Si los tenemos de manera recurrente, van a hacer que nuestro performance, nuestra implementación de lo que queramos hacer, pues salga peor porque nos condiciona. Es un poquito el efecto Pigmalión, que es tan conocido en psicología, que me imagino que ya lo conocéis, pero si no, se basa precisamente en el mito de Pigmalión, y lo que viene a decirnos es que muchas veces cuando le insistimos a una persona, le repetimos muchas veces algo, al final se termina convirtiendo en una verdad. Por eso el nombre que tiene este efecto también es el de profecía autocumplida. Por ejemplo, si a un niño le decimos que bien dibuja, al niño le encanta dibujar, cada vez dibuja más, se perfecciona y al final pues es un buen dibujante ese niño o esa niña, ¿no? Eso es el efecto Pigmalión, y sería una especie de efecto Pigmalión aplicado a nosotros mismos. Si yo continuamente pienso el examen me va a salir fatal, pues al final voy tan nerviosa que probablemente me saldrá fatal. Nuestros pensamientos influyen. ¿Cuál es un poco además el factor de estos pensamientos que estamos hablando? Que al ser tan rápido y tan telegráfico, muchas veces ni siquiera somos conscientes de que están pasando por nuestra mente, pero sí dejan su huella en forma de emoción. Y ya que he llegado a este punto donde estoy tocando tres conceptos muy importantes en este vídeo y en muchos temas de psicología, que son pensamiento, emoción y conducta, pues voy a aprovechar para meterme en ese punto, que sería el siguiente. Están íntimamente relacionados el pensamiento, la emoción y la conducta. A mí me gusta representarlo muchas veces cuando le hablo de esto a los alumnos, pues como una especie de círculo que se retroalimenta continuamente. Y vamos a poner un ejemplo. Yo utilizo mucho este esquema cuando estamos analizando conflictos con los chicos y chicas para aprender cómo solucionarlos de una forma más positiva para todos. Y por ejemplo, pues les digo, venga, contadme un conflicto que haya pasado recientemente, ¿no? Pues a lo mejor sale una discusión en el recreo. Y entonces se ve perfectamente cómo en el momento, pues fulanito me ha hecho falta, cuando estábamos jugando al fútbol me ha hecho falta. Yo he sentido mucha ira y le he dicho, es que eres un pedazo de pi, ¿vale? Entonces ahí se ve perfectamente cómo el pensamiento, la emoción y la conducta van intrínsecamente relacionados. En el caso de los pensamientos automáticos negativos es importante saber esto porque es una forma de ralentizar y entender un poco qué es lo que está sucediendo, ¿vale? A mí me sale algo, se me cae algo de la mano, pienso, eres muy torpe, siento ira o frustración.
y la próxima vez, pues a lo mejor voy más nerviosa a hacer lo que sea por eso. Entonces, como digo, esto es un círculo que a veces se retroalimenta y que a veces es un poco vicioso. Vale, pues llegado a este punto me gustaría hablar de las distorsiones cognitivas. ¿Y qué son esas distorsiones cognitivas? Pues son formas de razonar que muchas veces son muy subjetivas. Por cierto, no he dicho que los pensamientos automáticos, sean positivos o sean negativos, son muy subjetivos porque ocurren dentro de ti y es tu pura esencia. Por lo tanto, muchas veces cuando queremos afrontarlo, ya lo veremos más adelante, nos va a servir bien utilizar una estrategia de racionalización o de alejamiento también de ti mismo e intentar verlo desde fuera. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo, yo quería hablar de las distorsiones cognitivas. Una de las personas que más habló de esto fue Beck, que en 1995 nos dijo pues, que eran errores en los patrones de pensamiento, pero que muchas veces se toman como una creencia muy fuerte a la hora pues, de representarnos el mundo. En el ejemplo de entrada he intentado reflejar una distorsión cognitiva que en este caso es el efecto túnel, que es cuando tú estás en una situación metido de tal manera, pues como los caballicos, los pobres que llevan esto tapado, ¿no? Que tú no ves todo lo que ocurre fuera, tú solamente estás viendo eso y a raíz de eso que tú estás viviendo te estás queriendo explicar todo lo demás de una forma muy reduccionista y de una forma pues que no es objetiva y que no te va a servir cuando es negativo para nada y que en todo caso pues va a hacer que te equivoques. Entonces, como os decía al principio, ¿no? He encontrado un recurso que me ha hecho muchísima gracia que explica las distorsiones cognitivas con Homer Simpson y es simpaticísimo, de verdad. Entonces os voy a dejar en la cajita de descripción, además de como siempre resumen de la teoría en PDF y también con un Genially, con una infografía. Os voy a dejar un enlace a esta página porque me ha parecido genial. Además que si os gusta el cine os va a gustar porque utiliza muchos carteles de cine para reflejar ciertos conceptos o ciertas reflexiones, filosofías, etcétera. Y como digo, está muy bien, ¿no? Pero bueno, yo voy a ir repasando ahora las distorsiones cognitivas, explicándolas, poniendo ejemplos, poquito a poco, con mi chuleta. Una distorsión cognitiva muy típica es el pensamiento polarizado, ¿vale? Polarizado quiere decir que las cosas o están bien o están mal. Y muchas veces en la vida pues tenemos una escala de color, por suerte, muy grandísima y no podemos decir solamente que algo que hemos hecho o que nos ha ocurrido está bien o está mal, porque a veces pues tiene diferentes consecuencias y a lo mejor algo de lo que hemos vivido pues lo hemos sentido como algo negativo, pero a lo mejor también te sirve para aprender o para madurar, entonces en cierta manera pues está también bien. En fin, lo que es pensamiento polarizado, pues en los niños las distorsiones cognitivas se ven muy claras, ¿vale? Porque como siempre tienen un lenguaje menos elaborado que nosotros, suelen tener menos vocabulario, entonces pues claro, es más reduccionista y se ve muy claro. Cuando tú le preguntas cómo te lo has pasado, bien o mal, no hay término medio. La sobregeneralización es un poco, también intentaba yo mostrarla en el vídeo, es un poco pues generalizar de una cosa que te ha pasado, ya mancha todos los aspectos, ¿no? Ocupa todos los aspectos, por ejemplo, pues eso, no he podido aprobar el examen, no voy a poder terminar la carrera, no sé qué voy a hacer con mi vida, soy un desastre, todo me pasa a mí. Madre mía, ¿no? En un momento hemos escrito ahí una telenovela que es una desgracia. Vamos a ver que lo que ha pasado es que ha suspendido el examen, el resto todavía no lo sabemos. No anticipe, no generalice a otros ámbitos de tu vida, pues eso es la sobregeneralización. Esta me gusta mucho porque yo reconozco que la hago y ahí soy yo la que tengo que decir, para Noelia. Se llama la interpretación de pensamiento y es cuando tú le lees la mente a los demás anticipando sus expectativas, sus creencias, lo que piensan sobre ti, y eso es un error muy grande porque lo que piensan sobre ti la otra persona solamente lo sabe la otra persona, tú no lo puedes saber. Es como cuando alguien te dice, por ejemplo, oye, que te he visto esta mañana muy rara y creo que te has sentado mal algo que te dije ayer y tú dices, no, que va, si yo no me acuerdo ni de lo que hablamos ayer, pero la otra persona haya estado sobregeneralizando, leyendo tu pensamiento y rumiando eso, dándole vuelta, pensando que ha sido por eso. Normalmente este tipo de cosas se aclaran con técnicas de asertividad, de comunicación, que también es un tema que va a salir ahora, pero bueno, pues eso, muchas veces nos llevamos nosotros un problema, estamos digiriendo algo que en realidad la otra persona no le ha dado su importancia y es porque hemos pretendido leerle la mente. Pues esta sería otra distorsión cognitiva. La visión catastrófica, pues un poco se parece a la sobregeneralización, que es cuando decimos que todo me pasa a mí, es que nunca voy a poder terminar este curso, es que madre mía no me sale nada bien, qué mala suerte tengo, qué destino más negro, ¿vale? Cuando hacemos ese tipo de frase, construimos ese tipo de pensamiento, pues estamos también cayendo en una falacia porque realmente es mucho más aleatorio que todo eso. Pero bueno, en ese momento nosotros lo vemos así, pero el que lo veamos así pues puede hacer, como digo, que luego la forma de afrontar el resto de nuestras vivencias o de responsabilidades o de cosas que tengamos que hacer, pues vayamos con ese sentimiento de negatividad y de frustración continua.
Este también es muy interesante porque esto lo hacen mucho los adolescentes. Se llama la falacia de la justicia o de la injusticia, que es cuando algo no cumple mis deseos o lo que yo creo que debería de ser, pensar que es algo injusto. Y esto, como digo, yo lo veo mucho en los chicos y chicas más jovencillos, ¿no? Es que es muy injusto, es que hay que ver que me has castigado y es muy injusto. Y muchas veces tú dices, no, es que no quiero que... No, es que esto es una consecuencia de lo que tú has estado haciendo, no es una injusticia. ¿Vale? Y las personas adultas, pues también hay muchas veces que decimos, qué injusto con lo bien que me porto y ahora me ha pasado esto, ¿no? Pues la falacia de justicia. También está, por ejemplo, la culpabilidad, que es cuando nosotros nos atribuimos la responsabilidad de las cosas, que en realidad a lo mejor tenemos un porcentaje de responsabilidad en ellas, pero no tenemos el 100% y eso pues nos genera una presión grandísima y aunque hay muchas distorsiones cognitivas, pues no quiero aburrir, como digo, podéis consultarla en el recurso que os dejo más abajo, pero ya voy a terminar con una más, que es la del deberías, ¿vale? Que es ahora vamos a hablar de nuestra voz interna, esa que nos habla con pensamientos positivos y negativos a veces. Esa voz interna, pues muchas veces es Pepito Grillo. De hecho, está representada en la literatura y en el cine de diferentes maneras, como el ángel bueno y el ángel malo, también en los dibujitos animados, o el Pepito Grillo, la voz de la conciencia, la voz de su amo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ese deberías que te dice, pues deberías de dejar de comer tanto azúcar, o deberías de estudiar más porque estudias muy poco. A veces ese debería modula tu conducta hacia un sitio que bueno, que está bien porque te hace más responsable, pero otras veces pues eso te hace sentir culpable, te genera responsabilidades que no son tuyas al 100% y ahí es donde caemos en la distorsión cognitiva. Y ya que he sacado el tema de la mente, pues vamos al siguiente punto que quería tratar, que es tu mente no eres tú. A mí me gustó mucho cuando empecé a leer y a escuchar, porque escucho muchos podcasts también, sobre este tema. Oh, que bien he pronunciado podcast, estoy muy orgullosa de mí misma. Estoy vocalizando, increíble. Pues eso, que ve pensamiento positivo, pero esto lo he verbalizado. Me voy de madre. Lo que quería decir es que hace unos años escuché un podcast de mindfulness que reflexionaba que eso, que muchas veces nuestra voz interior, nosotros pensamos que esa voz interior es como que somos al 100% nosotros mismos y que eso es infalible y que a eso tenemos que hacerle muchísimo caso, ¿no? Y lo que decían y lo que dicen psicólogos, también como veis que lo he citado antes, es que tu mente falla, igual que lo de las distorsiones cognitivas o igual que hay veces que te parece ver algo o recordar algo y te estás equivocando. Pues esa voz interior que te dice que mal haces tal cosa o te va a salir fatal, también se equivoca porque tiene esas distorsiones y porque falla. Entonces, asumir que esa voz interna que escuchamos se equivoca es mucho más sano, porque vamos a ponerla un poquito en cuestión a veces, ¿vale? No vamos a dejar que sea tan crítica con nosotras y o bien vamos a racionalizar lo que estamos escuchando y vamos a decir, bueno, no, esto es mi responsabilidad, pero al 40% el resto no depende de mí. O simplemente vamos a dejar que hable, pero no le vamos a hacer caso siempre. Estas serían las dos maneras de afrontar nuestros pensamientos automáticos negativos y con esto ya casi que me meto en el punto de los ejercicios. Pero voy a dar un repasillo que no me quiero dejar nada y ahora vamos al lío. Vale, otro tema gracioso es que es verdad que la mente es una máquina de contar historias, porque esto es como cuando decimos, me he montado una película y me ha salido preciosa, ¿no? Me han dado el Oscar. Pues eso, a eso se refiere cuando decimos que tu mente no eres tú y que la mente a veces cuenta historias. Y llegado a este punto, os comentaba que hay un poco dos maneras de afrontar el tema de los pensamientos automáticos negativos y uno de ellos se llama la defusión cognitiva. Toma palabra. Vamos a ver qué consiste, en qué consiste. Pues consiste en algo muy fácil de comprender. Cuando nos identificamos al 100% con esa voz, con ese Pepito Grillo, se produce una fusión cognitiva, de forma que lo que yo oigo en mi pensamiento le doy la credibilidad al 100% porque soy yo. Sin embargo, si yo quiero poner en tela de juicio un poco eso que estoy pensando y que luego voy a sentir y voy a ejecutar por lo que decíamos de la triada, es una defusión cognitiva, que quiere decir que me aparto, que me alejo un poco y lo veo con otro ojo, lo veo como un poquillo fuera de mí. Es decir, si en vez de pensar esto yo me lo estuviera contando mi amiga, a mí esto, ¿qué le diría yo? ¿Cómo la aconsejaría? Y a veces adoptar esa distancia de esa emoción y de ese pensamiento que muchas veces están tan mezclados que no lo podemos ni diferenciar, nos va a ayudar a verlo con otra perspectiva y a desdramatizarlo también, porque no estamos viviendo de una forma tan intensa desde nuestro propio yo.
Ya sabéis también que cuando es posible contar algún cuentecillo o alguna pequeña historia que tenga que ver con todo lo que estoy hablando, pues me gusta introducirlo. Y en este caso, más que un cuento, es una metáfora. Se llama la metáfora del autobús. Y va en la línea un poco de apartarnos de todos esos pensamientos con los que continuamente nos estamos identificando. Así que os lo voy a leer y me contáis qué os parece en la cajita de comentarios. Imagínese que es usted el conductor de un autobús con muchos pasajeros. Los pasajeros son pensamientos, sentimientos, recuerdos y todas esas cosas que uno tiene en su vida. Es un autobús con una única puerta de entrada y solo de entrada. Algunos de los pasajeros son muy desagradables y con una apariencia peligrosa. Mientras usted conduce el autobús, algunos pasajeros comienzan a amenazarle, diciéndole que lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir. Ahora gire a la derecha, ahora vaya usted más rápido, etc. Incluso le insultan y le desaniman. Eres un mal conductor, un fracasado, nadie te quiere. Usted se siente muy mal y hace casi todo lo que le piden para que se callen, se vayan al fondo del autobús durante un rato y así le dejen conducir tranquilo. Pero algunos días se cansa de sus amenazas y quiere echarlos del autobús, pero no puede y discute y se enfrenta con ellos. Sin darse cuenta, la primera cosa que ha hecho es parar. Ha dejado de conducir y ahora no está yendo a ninguna parte. Y además los pasajeros son muy fuertes, resisten y usted no puede bajarlos del autobús. Así que, resignado, vuelve a su asiento y conduce por donde ellos mandan para aplacarlos. De esta forma, para que no le molesten y no sentirse mal, usted empieza a hacer todo lo que le dicen y a dirigir el autobús por donde le dicen para no tener que discutir con ellos, ni verlos. Usted hace lo que le ordenan y cada vez lo hace antes, pensando así en sacarlos de su vida. Muy pronto, casi sin darse cuenta, ellos ni siquiera tendrán que decirle gire a la izquierda, sino que usted mismo ya va a girar a la izquierda para evitar que los pasajeros se echen sobre usted y le amenacen. Así, sin tardar mucho, empezará a justificar sus decisiones de modo que casi cree que ellos ya no están en el autobús y convenciéndose de que está llevando el autobús por la única dirección posible. El poder de estos pasajeros se basa en amenazas del tipo: si no lo haces lo que te decimos, apareceremos y haremos que nos mires y te sentirás mal. Pero todo eso es lo que pueden hacer. Es verdad que cuando aparecen estos pasajeros, pensamientos y sentimientos muy negativos, parece que pueden hacer mucho daño. Y es por eso que usted acepta el trato y hace lo que le dicen para que le dejen tranquilo y se vayan al final del autobús donde no les pueda ver. Intentando mantener el control de los pasajeros, en realidad ha perdido la dirección del autobús. Ellos no giran el volante, ni manejan el acelerador ni el freno, ni deciden dónde parar. El conductor es usted, que no decidan tus pasajeros por ti. Hay otra metáfora parecida a esta, que es la de el conductor y el elefante, que es muy antigua y que te dice que tu mente, tú puedes elegir si eres el elefante o eres el que lleva el elefante. Es muy parecida a esta. Pero bueno, que la verdad es que me gusta mucho porque se ve muy bien todo el proceso de cómo cada vez tú te identificas más con tus pensamientos, que en este caso serían los pasajeros, hasta el punto de que ya casi te anticipa a lo que te van a pedir o a lo que te van a decir sin pensarlo, de una forma totalmente acrítica. Y otra cosa que se ve es que un poco todo esto se hace por intentar evitar ese sentimiento negativo que puede venir en un momento dado pues de un fracaso, y que muchas veces lo que hacemos es que estamos peor por no afrontar ese sentimiento que al fin y al cabo es temporal, porque una parte también de los ejercicios que se proponen a veces tiene mucho que ver con que hacemos lo más grande por evitar emociones negativas, pues como la tristeza o la ira o el miedo, cuando en realidad una vez que vienen las emociones las sentimos un tiempo, pero no son permanentes, no son eternas. Entonces hay veces que es peor intentar evitar afrontar una emoción negativa que dejarla fluir y dejarla pasar. Pero bueno, esto sería, ahora lo vamos a ver los ejercicios. No quiero terminar tampoco este punto sin hacer dos reflexiones con dos viñetas que me han gustado mucho. Una es de Snoopy y Carlito le dice a Snoopy: un día de esto nos vamos a morir. Y Snoopy le dice: sí, pero los otros días no. Que es un poco evitar esa visión tan reduccionista, tan dramática. Claro que nos vamos a morir, ¿no? Pero habrá que vivir el resto del tiempo. Y en otra viñeta me encanta porque es que la identifico tanto con mi Betty, que sale un hombre y un perro paseando y el hombre, van los dos de la par y el hombre va pensando pues en la hipoteca, en los niños, en los problemas, en que he peleado con mi cuñado, patatín patatán. Y el perro va pensando en que va paseando. Entonces el que de verdad está disfrutando del paseo. Por eso debemos de aprender a veces a ser más como los perros en ese sentido.
Y bueno, paso ya a lo de los ejercicios y como os he ido diciendo en el vídeo, hay dos enfoques aquí que me gustaría a mí explicar un poquito por encima para proponer los ejercicios, porque yo creo que cada persona debe de decidir un poco, o elegir o probar a ver cuál le funciona mejor. Ya sabéis que la psicología tiene diferentes corrientes y en funciones de estas corrientes es como se concibe también a la persona y es como se le propone a la persona pues acciones terapéuticas, ejercicios y técnicas. La psicología cognitiva lo que dice de los pensamientos automáticos negativos es que tenemos que reestructurar nuestra mente, que ahí se ha producido un error en el pensamiento, como hemos dicho antes, se producen falacias, creencias que no son verdaderas y que eso se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Con diferentes técnicas. Una de ellas, como digo, la reestructuración cognitiva te ayuda a darte cuenta de que eso es subjetivo. Y ahora vamos a ver varios ejemplos. Y la psicología positiva propone dejar fluir estos pensamientos y que pasen y punto. No tanto afrontarlos como simplemente hacer la digestión de ellos y ya está. ¿Vale? Son formas diferentes, pero yo creo que pueden funcionar de forma complementaria y que podemos utilizar diferentes técnicas. Muchas veces la gente pierde mucho tiempo discutiendo y posicionándose cuando en realidad son estrategias que, dependiendo del momento y de la persona y de la historia personal, pueden ser útiles. A mí me gustan todas. Bueno, pues en el caso de la reestructuración cognitiva yo os voy a proponer trabajar con registros. Un registro no es otra cosa que una hoja de papel en la que podéis hacer un cuadro o coger el PDF que yo dejo en la caja de información y sentarnos a escribir en algún momento del día, pues preferentemente en un momento que tengáis tranquilidad, si hemos tenido pensamientos automáticos negativos, porque como yo decía antes, son tan rápidos y tan telegráficos que muchas veces no somos conscientes de ellos. Entonces la mejor manera de afrontarlo desde el principio es tomar conciencia de ello cuando están pasando. ¿Vale? Yo, a cuenta de autoobservarme y de que me gustan estos temas y todo, pues eso me doy cuenta de que a veces tengo estos pensamientos, también tengo los positivos, es verdad, ¿eh? Yo hay veces que digo, que bien lo está haciendo, y eso pues me empodera y me sienta bien, pero también tengo los negativos. De hecho, en algún vídeo salgo diciendo que pesa estoy, pues ya está. Entonces, en un registro puedes ir escribiendo a lo largo, pues, por ejemplo, de una semana, tus pensamientos, tus emociones, en qué conducta ha derivado eso, cómo te has sentido, etc. Y el siguiente paso sería añadirle una columna y ver cómo cambiaríamos ese pensamiento negativo en un pensamiento más objetivo y más fuera de nosotros, de una forma pues, que no estuviera tanto impregnado de subjetividad y de negativismo en este caso. Un poco pues distanciándonos, como decía, para darle la vuelta y para ver cómo podemos afrontar la próxima vez esa situación sin sentir esa negatividad. Otras veces también técnicas que funcionan es intentar bajar un poco el volumen de nuestro propio discurso, es decir, no escuchar tanto nuestra propia película como decía, ¿no? ¿Y cómo podemos bajar el volumen? Pues con actividades distractoras, como por ejemplo el ejercicio físico, haciendo actividades gratificantes, etc. Muchas veces, si notamos que estamos muy excitados dándole vuelta a un tema, rumiando algo, pues lo mejor es parar en ese momento y dejar de afrontarlo buscando otras actividades alternativas que me van a permitir bajar un poco el hype, relajarme y ver las cosas con más distancia, como digo, y con otro punto de vista. Y finalmente, ya para rizar rizo, lo suyo sería, en este tipo de ejercicio de reestructuración cognitiva, es cambiar cambiar ese pensamiento negativo por uno positivo o, si no es posible, fomentar pensamiento positivo, es decir, la autogratificación, ¿vale? Tomar más conciencia y en vez de fijarnos tanto en las cosas que hacemos mal, que obviamente hay porque somos personas y nos equivocamos y no somos perfectos, también fijarnos un poco en las cosas que hacemos bien, en nuestros puntos fuertes y también felicitarnos por eso, porque muchas veces pues dependemos excesivamente de la aprobación externa, porque también somos tan críticos que no nos felicitamos por todo lo que hemos logrado. ¿Tú de qué te sientes orgulloso en esta vida? Que es lo que hay veces, ¿no? Que yo con mis alumnos cuando trabajo la autoestima les digo, vale, ahora nos vamos a parar a pensar en vez de todo lo que no me gusta o lo que me hace sentir insegura o mal, me voy a parar a pensar en todo lo que me hace sentir orgullosa de mí misma, porque todos y todas tenemos experiencias en la vida en las que hemos dicho, qué bien estuve aquí y menos mal, ¿no? Entonces se trata de buscar esos puntos fuertes y esos momentos también, pues para darle su peso, para no dejar solo que nos barra la negatividad, porque también muchas veces las personas por un instinto de supervivencia tendemos a darle más importancia a lo negativo, nos hace estar más alerta. Lo positivo es como que pasa y ya está. Y a veces pues también por eso mismo entramos en esa esfera, ¿no?, de negatividad. Y pasando ahora a la otra propuesta, a la propuesta desde el punto de vista de la psicología positiva, que va más en la línea de dejar fluir, pues aquí tengo varias propuestas que me parecen muy chulas también, que las llama de diferentes maneras, ¿vale? Por ejemplo,
Hay una que dice que son las hojas flotando en la corriente. Entonces, cuando yo tenga esta serie de pensamientos, solamente pensar porque son que vienen y van como hojas en una corriente, en la corriente de un río, por ejemplo. O otra es contemplando el tren de la mente, que es decir, un poco, volvemos a lo mismo, a distanciarte, ¿no? Tu mente va a todo gas, pero es un tren, no eres tú, y eso va a pasar, va a fluir y ya está. En esa línea hay muchos ejercicios en el PDF que os dejo en la cajita de información. Y bueno, voy a cerrar con una frase que me la he traído, siempre intento traer alguna frase que me gusta mucho, que dice: no eres la charla que oyes en tu cabeza, eres el ser que escucha esa charla. ¿Quién la dijo? Pues alguien para mí impronunciable, Jiddu Krishnamurti, pero bueno, habrá que decirlo y darle crédito a esta persona, que no sé siquiera si está viva o no. Me despido. En fin, solamente os digo que espero que haya parecido interesante este tema como siempre. Si pensáis que puede ser útil para vosotros, agradecería que le dierais un like para saber que os está gustando este contenido. Y si conocéis a alguien que pensáis que le influyen mucho sus pensamientos negativos, mandadle este vídeo que le estáis ayudando. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chao. No tenemos conciencia plena de que nos están sucediendo, pero sí que pueden afectarnos. Voy a empezar desde el principio. Y dicho esto, voy a mirar la chuleta, porque cogí un seguido muy grande y no sé yo si me estoy apartando o qué pasa aquí. Es que me ha salido fatal no, peor que fatal, peor que fatal. Había un ejercicio que valía 2 puntos y lo deja entero en blanco. Ya no voy a probar, como no apruebo este examen, no apruebo el trimestre. Vamos, que no voy a poder ni terminar de estudiar por culpa de la asignatura. Yo es que de verdad no sé qué voy a hacer con mi vida porque es que a mí todo me sale mal.